Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a trabajar un nuevo tipo de soporte que nos va a ayudar a no tener más la cabeza caída. Así que sin más preámbulo, empecemos. ¿En qué consiste este soporte? Que se va a realizar un aumento en cada uno de los puntos de lo que es tu cuello. Este puede aplicar para cualquier patrón que ustedes tengan. Entonces aquí voy a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Voy un aumento. Ahí vamos, un aumento en cada uno de los puntos. En este caso yo he tejido para el cuello un total de 12 puntos para que no se vea muy delgadito y pueda entrar una barra de silicona gruesa. Entonces trabajamos y en esta carrera, que va a ser la primera de nuestro soporte, vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Aquí voy 24 puntos bajos y ahora voy a tejer en mi carrera número 2 3 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones. Aquí vamos 1, 3, un aumento. Voy a colocar mi separador. De nuevo aquí vamos 1, 2, 3, un aumento, son 6 repeticiones. Aquí vamos 2, 3, aumento, dos, 3, aumento. Una vez más, aquí vamos 1, 3, el aumento y debo de acabar con mi sexta repetición. Aquí vamos 1, 2, este va a ser 3 y mi aumento. De manera que terminamos la carrera número 2 con un total de 30 puntos bajos. En este caso mi cabeza tiene nada más un total de 48 puntos. Es la máxima cantidad que tiene la cabeza, entonces no puedo añadirle más al soporte, ya que sería innecesario, y si hacemos de frente la cabeza, igual se va a producir el síntoma de la cabeza caída. Entonces, ahora ustedes van a tejer la cantidad que sea necesaria para que soporte el tamaño de su cabeza. Y aquí, que ya tengo un total de 30 en mi caso, voy a tejer un total de 6 carreras de un punto bajo en cada uno. Listo, aquí ya terminé de tejer mis carreras en recto y ahora simplemente vamos a cerrar de forma uniforme. Como tengo 30, voy a realizar ahora 3 puntos bajos y una disminución por 6 repeticiones. De manera que debo de acabar esta carrera con un total de 24 puntos bajos. Aquí voy 3, disminución. De nuevo aquí vamos. 1, 2, 3, me toca disminución. Continuamos, aquí vamos 1, 2, 3, disminución. Otra vez, aquí vamos 1, 2, 3, disminución. Una vez más, aquí voy 2, 3 y disminución. Listo. Ahí tendría un total de 24 puntos y en la siguiente carrera, que sería la número 10, vamos a trabajar 2 puntos bajos y disminución por 6 repeticiones.
Si desean pueden aplicar la técnica del partir que ya está disponible en el canal para que no les quede los aumentos y disminuciones en un solo lado. Entonces aquí estoy trabajando 2 puntos bajos y disminución por 6 repeticiones y debo de acabar con un total de 18 puntos bajos. Continuamos. 2 puntos bajos, disminución. Listo. Si desean, aquí ya va a ser el momento de rellenar. Para esto, con una barra de silicona gruesa vamos a medir. Esta es muy grande, voy a buscar una más pequeña por aquí. Ya. Esta es la más cercana que le da a mi cuello. En caso que sobre, pues ya le quitan. Entonces lo primero que vamos a hacer es con un palito, un crochet grueso, le vamos a hacer un agujerito en el centro para poder colocar la silicona. Aquí hacemos nuestro espacio y empujamos. Empujamos hasta que llegue a la altura aquí de la unión de piernas. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Para que esta técnica funcione es muy importante que rellenen bien. Listo, una vez ya hemos rellenado y nuestra silicona ha quedado en el centro, esto es lo que me va a permitir que soporte la cabeza. Ahora vamos a pasar a continuar y vamos a trabajar un punto bajo y una disminución por 6 repeticiones. Aquí vamos, 1, me toca la disminución, este va a ser 2, 3, el de aquí va a ser 4, 5, disminución que sería la 6, 7, disminución que va a ser mi punto número 8, 9, 10, 11 y mi disminución. Ahí tengo un total de 12 puntos bajos y ahora en mi última carrera voy a trabajar 6 disminuciones. Este va a ser la primera, mi segunda disminución, la tercera, cuarta disminución, este va a ser la quinta, y mi sexta disminución. Ahora, para finalizar, me voy a ir de frente en frente para poder cerrarlo. Una cadena y cortamos. Escondemos nuestro hilo y listo. Así es como nos quedaría hasta el momento nuestro soporte. Ahora les mostraré cómo lo van a colocar y qué deben de hacer. Una vez hemos llegado a la misma cantidad de puntos que tenemos aquí en el soporte, lo vamos a introducir. Ya teniendo nuestra cabecita rellena. Y ahora vamos a empezar a cerrar. Introducen su soporte y continúan con su patrón, que debe terminar reduciendo de 6 en 6
O si han iniciado en el patrón del cuello para arriba, lo que hacen es invertir el patrón. Es decir, donde terminó mi patrón de la cabeza va a ser ahora el inicio. Y se va tejiendo de esa manera. En el caso que hayan trabajado con la estructura de alambre, que ya está también en el canal, pueden tejer la cabeza de la misma manera y luego la cosen, ya que la estructura de alambre en el patrón está hasta la parte del cuello. Continuamos con nuestro patrón para ir cerrando de esta forma. Y ahora, cuando ya está casi cerrado por completo, vamos a introducir un poco de relleno para que quede bien formada la cabeza en la parte de abajo. Ahí seguimos rellenando. Y ahora sí terminamos de cerrar nuestra cabeza. Ahora hacemos un punto deslizado, una cadena y cortamos. Le damos forma a nuestra cabecita. Y así es como nos debería quedar nuestra muñeca. Espero que este soporte les pueda facilitar la vida y les sirva mucho para que puedan evitar lo que es el cuello caído. Bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su chulo y precioso like y compartir para llegar a más personas. Cuídense mucho, les mando un beso. Chao chicos.